Maduro y su ataque a la democracia. El gobierno de Estados Unidos catalogó de ataque a la democracia las nuevas acciones emprendidas por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro contra la Asamblea Nacional que lidera el presidente encargado Juan Guaidó. La oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó allanar el lunes la inmunidad parlamentaria de 4 diputados opositores y crear una comisión para evaluar un adelanto de las elecciones parlamentarias. La reacción estadounidense llegó a la cuenta en Twitter de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Estados Unidos y más de 50 naciones no reconocen a Maduro ni a la Asamblea Nacional Constituyente. Respaldan a Guaidó, a la Asamblea Nacional y a la hoja de ruta que busca el cese de la usurpación, la instalación de un gobierno de transición y elecciones libres. El órgano que responde a Maduro aprobó el lunes continuar con el enjuiciamiento de los diputados opositores José Guerra, Rafael Guzmán, Juan Pablo García y Tomás Guanipa por delitos contra el Estado. Ellos se suman a la lista de legisladores que recorrieron la misma suerte en los últimos meses y ahora están presos, procesados judicialmente o en el exilio. Guaidó desestimó las medidas que catalogó de inconstitucionales el lunes. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, también rechazó las nuevas medidas de Maduro contra el gobierno encargado y sus representantes. Opositores reaccionan. Las medidas anunciadas el lunes por el gobierno en disputa pusieron más leña a la severa crisis política que vive la nación desde que en enero Maduro asumió un segundo mandato, tras unas elecciones que han sido catalogadas de ilegítimas y fraudulentas. La opositora María Corina Machado fue una de las primeras en reaccionar en su cuenta de Twitter. Además puso una vez más en dudas el mecanismo de Oslo, concretado en el diálogo de Barbados entre representantes de Maduro y Guaidó, que ahora está detenido por determinación del gobierno en disputa tras las recientes sanciones de Estados Unidos. Durante todo este 2019, el Tribunal Supremo de Justicia ha señalado a 17 diputados y 12 suplentes por los mismos delitos contra el Estado. Según medios locales y con estos últimos parlamentarios, serían un total de 19. Estados Unidos, junto a decenas de países de la región y el mundo, han permanecido al lado de Guaidó y de los venezolanos que buscan la salida de Maduro del poder. El gobierno en disputa acusa a Guaidó, a Estados Unidos y a otros países de inmiscuirse en los asuntos internos del país y de conspirar para derrocarlo. Diputados señalados están resguardados. Otro en reaccionar fue el partido opositor venezolano Primero Justicia, del ex candidato presidencial Enrique Capriles, quien dijo el lunes que los 3 diputados de su formación acusados de traición a la patria están resguardados, pero no es claro si están dentro o fuera del país. Están a resguardo, en este país no hay ley, dijo en una rueda de prensa el portavoz de Primero Justicia, Jorge Milán, poco después de que se conociera la medida, en referencia a los diputados Guerra, Guzmán y Guanipa. Lo único que han hecho es luchar por el bien de Venezuela, dijo Milán. Dijo que se trata de una persecución sistemática contra la Asamblea Nacional de parte de Maduro y de sus cómplices. 5 razones que explican que el embargo a Maduro puede ser exitoso. ¿Tendrá éxito el embargo esta vez? El propósito de Washington es clarísimo: provocar en Venezuela un cambio de régimen y ponerle fin a la narcodictadura de Nicolás Maduro, aliada a los terroristas islamistas. Ese es el objetivo. Contra la dictadura de los Castro no fue eficaz. ¿Por qué lo sería contra el régimen de Maduro? Yo creo que sí conseguirá desplazar a Maduro del poder. En realidad, son situaciones muy diferentes. Los Castro consolidaron su tiranía comunista en 18 meses y tuvieron el pleno apoyo de la URSS. Este respaldo permaneció en pie hasta 1991. Después de esa fecha prevalecía en Washington la idea de que el régimen de los Castro colapsaría solo, como ocurrió con los satélites soviéticos europeos. No contaron con la astucia policíaca y la absoluta falta de escrúpulos de Fidel,
quien comenzó liquidando a los perestroicos de su entorno. En el verano del 1989, fusiló al general Arnaldo Ochoa y al coronel Tony de la Guardia, mientras José Abrantes, el ministro del Interior, murió poco después de un infarto provocado mientras guardaban prisión. Fidel expulsó a todos los que olieran a reformistas de los servicios de inteligencia con el pretexto de la unificación del ejército y la seguridad del Estado. Eso le garantizó la uniformidad monolítica de su régimen. Hay 5 diferencias clave entre los dos embargos. Primero, Cuba no comerciaba con Estados Unidos, pero sí lo hacía con el resto del planeta. Eso le permitió endeudarse con Japón, Francia, España, Argentina y Panamá. En esta oportunidad la Casa Blanca ha sido muy clara. Los países y las empresas deben elegir entre hacer negocios en y con Estados Unidos o hacerlos con Venezuela. Es muy claro lo que sucederá. Segundo, Estados Unidos ha creado otro foco de autoridad en Venezuela a partir de Juan Guaidó y la legítima Asamblea Nacional, y le ha procurado un considerable respaldo internacional. Casi 60 países lo apoyan. El destino de Citgo en Estados Unidos está en manos de la oposición, y es muy posible que Guaidó y sus asesores venezolanos dispongan de cierta injerencia en la implementación del embargo. Esa posibilidad se desperdició en Cuba, cuando Barack Obama, contradiciendo sus propias palabras y declaraciones, abrió incondicionalmente las relaciones con la isla y solo recibió de Raúl Castro el recrudecimiento de la represión contra los demócratas de la oposición. Tercero, la imagen del régimen de Maduro es espantosa. Está probado que asesinan. Es obvio que atropellan al pueblo. Se sabe, por los testimonios de los encartados, que es un narcoestado corrupto. Fidel hacía lo mismo, pero su imagen era mucho mejor. Cualquier jefe de Estado mostraba con orgullo su foto con el comandante. Iban a La Habana a verlo y a oír los disparates que decía porque despertaba cierto interés antropológico, y Maduro y su socialismo ornitológico, Vargas Llosa Dixit, es el hazmerreír general. Cuarto, dada esa imagen, es relativamente fácil que China y Rusia cambien sus alianzas. ¿Por qué y para qué sostener en el poder a un narco idiota que habla con los pajaritos y encima está aliado con los terroristas islamistas que tanto en China como en Rusia han creado serios problemas? ¿Las considerables deudas contraídas por Caracas son la explicación? Es evidente que hay más posibilidades de cobrar acercándose a Guaidó que a Maduro. Incluso, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, dejó abierta la posibilidad de que Estados Unidos garantizara las deudas si China y Rusia cambiaban sus alianzas y se colocan del lado correcto de la historia. Quinto, aunque Trump y Pence continúan repitiendo como un mantra que todas las acciones están sobre la mesa, la predilección de Washington y sus aliados es terminar con la narcodictadura por la impecable vía electoral. Todos están de acuerdo en que hay que reemplazar el Consejo Nacional Electoral, supervisar totalmente el uso de las computadoras para que no haya fraude y purgar el registro electoral. La vía electoral prueba a dónde puede marchar el país tras el cambio de régimen, despeja el futuro. Solo queda solucionar el difícil problema de los victimarios, pero el buen trato dado en Estados Unidos al general Manuel Ricardo Christopher Figuera, nada menos que el jefe del SEBIN, elimina toda duda. Por ahí van los tiros. Maduro pues está de salida. Él se lo ha buscado. Además de que Nicolás Maduro anunció este lunes 7 cambios dentro de su gabinete, entre los que figuran 2 militares y la creación del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior, una medida que toma en medio de la tensión interna y externa por la crisis del país. El mandatario anunció cambios en las carteras de Agricultura Urbana, de Desarrollo Minero Ecológico, de la Mujer y la Igualdad de Género, de Educación Universitaria, de Ecosocialismo, de Obras Públicas y la creación del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior.